Las sendas antiguas, parte 5. Jeremías 6:16, creo que ya no lo aprendimos de memoria. Dice, así ha dicho el Señor, paraos en los caminos, mirad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías 6:16. Y el versículo 17 del mismo libro y el mismo capítulo dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijeran, estad atentos al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no lo estaremos. Entonces, se muestra nuestra rebeldía en estos dos versículos. Queremos andar a la luz de nuestras propias chispas y queremos andar por el camino que nosotros mismos hemos imaginado que está trazado. No es por el camino del Señor, sino por el camino que nosotros queremos o que algunos han trazado. Hoy vamos a estudiar el clamor de medianoche. ¿Qué es el clamor de medianoche? ¿Ya pasó? ¿No ha pasado? ¿Lo estamos esperando? ¿Qué trae eso? ¿Es sencillamente un grito? ¿Es un mensaje? Son detalles importantísimos. ¿Y qué tan importante es el clamor de medianoche para nosotros hoy? ¿Para qué tendríamos que estudiarlo? ¿Por qué tendríamos que saber de él? Recuerden ustedes que durante estos temas que hemos estado estudiando, hemos estado desenglosando lo que se predicó como mensaje de primer ángel. Estudiamos la parte de las profecías que se predicaron como mensaje de primer ángel y ese mensaje le fue dado a Guillermo Miller. Vamos a continuar más adelante en la historia de estos pioneros para saber qué enseñanzas Dios ha dejado allí en las experiencias de ellos. Para ello, vamos a mirar primero de dónde sale la frase el clamor de medianoche. Tener que repasar la parábola de las 10 vírgenes registrada en el capítulo 25 de Mateo y allí vamos a encontrar algunos detalles. Aquí vamos a leer en esta descripción. Cada especificación de esta parábola debe ser cuidadosamente estudiada, refiriéndose a las 10 vírgenes de Mateo 25. Somos representados, ya sea por las vírgenes prudentes o por las insensatas. Hay muchos que no permanecerán a los pies de Jesús y aprenderán de él. No tienen conocimiento de sus caminos. No están preparados para su venida. Han pretendido esperar a su Señor. Han vivido una vida de negligencia. Han escuchado y han aceptado la verdad, pero nunca la han llevado a su vida práctica. El aceite de la gracia no está alimentando sus lámparas y no están preparados para entrar en la cena de bodas del Cordero. El aceite es la santa gracia que se envía desde el cielo y debe haber una decoración interna con esa gracia si queremos estar cuando Él aparezca, cuando Cristo venga por segunda vez. Aquí estamos leyendo nosotros que la parábola de las 10 vírgenes es algo importante para nuestras vidas, que debemos estudiarla cuidadosamente, que está reflejando dos grupos de profesos cristianos, ni siquiera está reflejando a los que no son cristianos, sino está hablando de aquellos que son profesos cristianos. Aquí nos está mostrando que aquellas vírgenes imprudentes ni siquiera saben si su venida es ahora o será mañana o pasado mañana. Han pretendido, solo con pretensiones, esperar a su Señor. Han vivido una vida de negligencia. Ellos han escuchado y han aceptado la verdad, pero no han sido transformados por ella. La gracia, que es representada por el aceite de las lámparas, no está alimentando la palabra de Dios y tampoco pueden ser transformados por ellos y no estarán preparados para entrar a la cena de bodas del Cordero. Qué interesante. Empecemos a estudiar Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas vírgenes? 10. ¿Por qué 10? Porque Señales de los Tiempos del 6 de agosto de 1894, el párrafo 2 nos dice, 10 era el número habitual de damas de honor. Cada uno de los asistentes nupciales tiene una lámpara y un pequeño recipiente para el aceite. Esto se hacía en la antigüedad. Las vírgenes representan a aquellos que son invitados por el esposo para que acompañen y alumbren el camino hacia la cena de bodas del Cordero. En este caso representan 10, porque es un número interesante, 10. Pero la escritura nos dice que 5 de ellas eran imprudentes
y 5 de ellas eran insensatas. O sea, 5 de ellas estaban bien preparadas, 5 de ellas estaban preparadas, prudentes, y las otras 5 eran insensatas. Había una diferencia, pero en este momento no se estaba viendo la diferencia. Eran 10, todas tenían lámparas, ¿verdad? Así lo dice la escritura. Todas tenían las lámparas encendidas, todas estaban vestidas para la ocasión, pero había una diferencia entre ellas que no lo relata precisamente los otros versículos. Versículo 3 nos dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí vemos una diferencia. La gracia que se les dio al principio no fue restablecida ni fue acrecentada mediante la oración y mediante la consagración a los caminos del Señor. Simplemente se bautizaron quizás y siguieron asistiendo los sábados común y corriente sin alimentarse ellos mismos en sus casas profundamente de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando se escucha el clamor, estas mujeres ven que sus lámparas están apagando porque el aceite de la unción, de la gracia divina, no las está encendiendo. Pero mire lo que dice el versículo 4. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y al tomar aceite hicieron provisión por si de pronto el esposo llegaba a demorarse. Uno no sabe. Normalmente el esposo llegaba cerca de la caída de la noche, pero si notamos la parábola nos muestra más adelante que el esposo llegó pasada la medianoche. Qué interesante, porque el clamor que se escucha es a la medianoche, pero el esposo llegó pasada la medianoche. Las vírgenes prudentes estaban listas para cualquier emergencia. Las imprudentes no estaban listas, porque mientras que pasaba el tiempo, estaban sencillamente alimentándose con el televisor, quizás con las novelas, con las películas, con las actividades diarias, con los oficios comunes y corrientes de la casa, y descuidaron la parte más importante. Ahí están representadas esas dos clases de mujeres, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Marta insensatamente estaba perdiendo la preciosa oportunidad de estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores en su propia casa, mis hermanos. Qué privilegio tan grande, qué privilegio tan grande que hubiese anhelado tenerlo, quizás también lo hubiera rechazado. Pero miremos la importancia. María sí alcanzó a vislumbrar el privilegio y a sus pies no le perdía palabra a Jesús. Eso tenemos que hacer nosotros hoy. Para no pertenecer al grupo de las insensatas y cuando llegue el esposo a invitarnos a la cena de bodas del Cordero, estar listas. Las lámparas encendidas con la gracia de su poder y de su misericordia. El relato continúa en el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon 5, las imprudentes, claro, tenían que dormirse porque ya no estaban listas. La Biblia dice que cabecearon todas y se durmieron todas, no solamente 5. Sus lámparas están encendidas y a medida que pasa hora tras hora de espera, se cansan de mirar y una tras otra se quedan dormidas. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Mateo 25:6 que a la medianoche, después que todas las 10 vírgenes estuvieron dormidas, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese es el clamor de medianoche. De este versículo se extrae la frase clamor de medianoche, porque fue a la medianoche que se oyó ese clamor y el clamor decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero notemos que el clamor está diciendo, aquí viene el esposo. No viene el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino el esposo. Salid a recibirle. Se escuchó el clamor y dice el versículo que todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas se levantaron? Todas, así como durmieron todas, todas escucharon el clamor y se levantaron. O sea, todas querían entrar, todas tenían la lámpara, todas habían sido invitadas por el esposo, todas estaban dormidas y todas escucharon el clamor y todas se despertaron. Pero el versículo nos dice que las insensatas, cuando se dieron cuenta que sus lámparas estaban apagando, le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Notaron ahora sí lo que les hacía falta.
Se dieron cuenta que habían perdido el tiempo y no habían ido antes que el esposo o antes que el clamor se escuchara por aceite. Y ahora, con el deseo de entrar, querían que las otras mujeres le dieran de su aceite, pero pasaba algo. Las mujeres respondieron, lo que pasa es que nosotros ya arreglamos las lámparas y el aceite que teníamos lo echamos todo a las lámparas. No podemos sacarlo de allí ya. Realmente ese es el sentido del versículo original. Los traductores le han hecho decir a las mujeres prudentes de una manera como si fuera un poco envidiosa, pero no era eso. Lo que pasa es que las lámparas podían destaparse esa vez y poder echar todo el aceite allí, pero para extraerlo era difícil. Podría regarse y quedar ni una ni la otra sin la lámpara encendida. Entonces, las prudentes le dicen a ellas, no, es que de pronto podemos regar el aceite y quedarnos ninguna, ni usted ni yo y entrar. Más bien, vayan a los que le venden y comprad para vosotras mismas, para que no le falte ni a ustedes ni a nosotras. Interesante, hermanos. Demasiado tarde, estas mujeres se dieron cuenta de su falta de previsión. Estas 5 mujeres imprudentes se vieron asustadas ahora y ellas siguieron el buen consejo, porque era un buen consejo de las prudentes, y se fueron a buscar. Pero mientras ellas iban, dice Mateo 25:10, a comprar, vino el esposo. ¿A qué hora se escuchó el clamor? A la medianoche. Ellas despertaron y se dieron cuenta que mientras arreglaban sus lámparas, las 5 imprudentes, entonces no había suficiente aceite y no les iba a alcanzar para alumbrar el camino al esposo. Pidieron prestado a las prudentes, pero no les fue dado, sino un consejo, y era un buen consejo. Vayan y compren rápido, quizás alcancen a venir. Pero no contaban con que el esposo, mientras ellas iban a comprar, no sabemos cuánto tiempo se demoraron, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? A las bodas, no a la cena de bodas. Esto es importante hacer la diferencia. En la parábola, las bodas es una cosa y la cena de bodas de Apocalipsis 19 es otra cosa, la cena de bodas del Cordero. Y hay que entenderlo para poder comprender esta preciosa verdad. Entonces ellas, sintiéndose un poquito con derecho, recuerdan ustedes, ahorita lo vamos a leer, llegaron a tocar la puerta. Leamos aquí de Señales de los Tiempos de agosto 6 de 1894, el párrafo 7. Ahora es el momento de procurar tener a mano una provisión abundante del aceite de la gracia de Cristo. ¿Cuándo es el momento? Ahora. Fue la sabiduría de las vírgenes prudentes al proveerse de aceite lo que marcó la diferencia entre su destino y el de las vírgenes insensatas, que habían descuidado guardar aceite en sus vasijas con sus lámparas. ¿Qué fue? Fue la sabiduría de las vírgenes prudentes la que les llevó a llevar aceite extra, por si acaso. Hicieron provisión por si acaso. Uno no sabe que haya una demora. Y eso fue lo que les pasó, precisamente. Y eso hizo la diferencia. Solo 5 entraron a las bodas del Cordero. Hago harto énfasis en esto, mis hermanos. A las bodas del Cordero. ¿Y qué pasó con la puerta? Se cerró la puerta. Ok, avancemos. Después dice el versículo 11, pidieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y tocaron a la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Qué interesante. El Señor abre la puerta y les dice, de cierto os digo que no os conozco. Esta frase a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Quién invitó a las 10 vírgenes a formar parte de ese cortejo nupcial? El mismo novio. ¿Cómo puede ser que no las conociera? Esto está reflejando precisamente que aquellos que no se asemejan en carácter a Cristo son desconocidos para Él. Aquellos que no permiten que la palabra de Dios, la gracia de mi Señor Jesús, transforme nuestras vidas, no nos vamos a asemejar a Él. Y recuerden lo que dice el Señor en Mateo, en Juan 14, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor viene a llevar a los que se parezcan a Él de tal forma que Él dice, me voy a llevar a mí mismo.
reflejado en ustedes. Ese es el nivel de carácter. ¿Y cómo es el carácter de Jesús? Empecemos por un ejemplo. El Señor Jesús dice que Él es manso y humilde de corazón, que tenemos que aprender de Él porque Él es así, manso y humilde de corazón. Y es ahora el momento de procurar tener esa provisión de su gracia para asemejarnos a Él. Si estamos siendo los mismos de siempre, como lo hemos repetido en muchas ocasiones, y pretendemos entrar al reino de los cielos, así, ahí nos vamos a quedar esperando. Porque en el reino de los cielos no van a haber glotones, ladrones, malgeniados, mentirosos, fornicarios, adúlteros, borrachos, no van a haber allá, porque Dios ha dado gracia suficiente para transformar y salvar, dice Mateo 1, Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados, que es diferente. No creamos la teología moderna que nos hace pensar que nosotros seguiremos pecando hasta cuando Cristo aparezca en las nubes. No es así. El Señor dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que las 10 vírgenes nos está mostrando el riesgo de jugar a ser cristianos, el riesgo de profesar a ser cristianos y no hacer lo que Cristo hace y no permitir que la palabra de Dios nos transforme. Las 10 vírgenes nos dejan esta lección por encima. Dos grupos habrán entre los que profesan ser del pueblo de Dios. Unos que tienen aceite extra, otros que van sin el aceite extra. Todos quieren entrar y todos son sinceros al recibir y querer participar, pero no hacen ni le creen a Dios, no le creen a Él. Profesan creer en Él, pero no le están creyendo a su palabra. Entonces, al no creer a su palabra y al no permitir que ella los transforme, nunca serán semejantes a Jesús, porque Él es nuestro modelo. Y si no somos semejantes a Jesús, no vendrá por nosotros, no vendrá por nosotros. Así que de aquí se desprende otra lección importantísima. Cristo no ha venido no porque el Evangelio no se haya predicado. Es verdad que no se ha predicado, pero eso no es lo que está deteniendo a Jesús. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Él lo está deteniendo es que usted y yo no estamos reflejando el carácter de Jesús. No están viendo a Jesús en mí. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora es el momento de procurar tener a mano una provisión abundante del aceite de la gracia de Cristo. No lo olvidemos. ¿Cuándo? Ahora. Miremos entonces 3 periodos proféticos para que entendamos el contexto del clamor de medianoche. 3 periodos proféticos que Guillermo Miller usó. Dice la gran controversia, página 295, el párrafo 1. Cuando por lo tanto encontró Guillermo Miller en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su entendimiento de ellos se extendían hasta la segunda venida de Cristo. No pudo sino considerarlos como los tiempos antes señalados que Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que Él no hará nada sin que revela su secreto a sus siervos los profetas. Entonces notemos, el texto nos está diciendo que Guillermo Miller encontró varios periodos cronológicos, no uno solo, que se extendían hasta la segunda venida de Cristo, que era lo que él consideraba el desenlace de la finalización de los periodos, la segunda venida de Cristo. Varios periodos cronológicos habían y él los encontró y lo hemos visto. Entonces, ¿cuáles periodos proféticos encontró Miller que llegarían hasta 1843? ¿Cuáles serían esos? Nosotros conocemos mucho de uno de ellos, los 2300 días de Daniel 8:14, pero no sabemos de los demás. Apenas lo que hemos estado estudiando en estos días aquí reunidos. Entonces, el primer periodo era los 2300 días de Daniel 8:14, no porque haya sido el primero que él encontrara, sino porque en ese orden es el conocimiento que tenemos de ellos. Después encontró los 1335 días de Daniel 12:12, otro periodo que llegaba a 1843. Y el otro periodo profético, que es el menos conocido por el adventismo hoy,
son los 2520 de Levíticos 26 y 27, la profecía de la dispersión y el recogimiento, los 7 tiempos de Levíticos 26 y 27. Esos 3 periodos lo llevaron a él a entender con claridad que algo iba a pasar en 1843. Y en 1843 él dedujo, cuando encontró los 2300 días de Daniel 8:14 y leyó Daniel 9, encontró que iba a haber una purificación del santuario. Y pensó que la purificación del santuario, tal cual lo pensaba la gente de esa época, la idea popular de esa época, era que el santuario era la tierra. Y asimismo creyó él que Cristo venía a limpiar la tierra en 1843, tal cual le pasó a los discípulos. Recordemos, los discípulos también creían que el Mesías iba, como la idea popular, venía a reinar y a sacar corriendo a Roma de ahí y a ponerlos a ellos en el pináculo de las naciones. Esa era la idea que existía, pero no era la idea que Dios tenía en mente ni en su palabra. Recuerden las tradiciones humanas cómo nos pueden tergiversar. En la época de Miller también pasó lo mismo. Teólogos de esa época predicaban que el santuario era la tierra y que por lo tanto cuando se hablaba de purificar el santuario era la venida del Señor a limpiar de pecado este mundo. Con esa idea en mente, entonces Guillermo Miller encuentra los 2300 días, los 1335 días y los 2520. Todos, al calcularlos y al encontrar la fecha de su inicio y al encontrar la fecha de su final, llegaban a 1843. Con esas 3 evidencias, la verdad lo golpeó, le dio un fuerte estrujonazo que lo llevó a él a pensar que en 25 años, porque cuando encontró la primera profecía de los 2520, 25 años antes de 1843, alrededor de 1830 aproximadamente, quedó muy asombrado y dijo, esta verdad yo no la puedo callar, pero no podía predicarla, sentía temor porque era un granjero, no era un teólogo. Esos periodos proféticos fue los que lo llevaron a él a entender que algo iba a pasar en 1843 y dedujo que era la segunda venida del Señor Jesús. Miremos el primero. Daniel 9, 24 al 25. Guillermo Miller encontró en esos textos que el periodo de los 2300 días de Daniel 8:14 iba a empezar con las 70 semanas, porque las 70 semanas, como ustedes pueden leer ahí al principio, en el primer renglón, están determinadas, en el original están cortadas sobre tu pueblo, y al estar cortadas, debían ser cortadas de un periodo mucho mayor. Entonces él concluyó que ese periodo mayor eran los 2300 días de donde salían las 70 semanas. Así que al encontrar el inicio de las 70 semanas, encontraba el inicio de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 o 2300 días. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué debía pasar en esas 70 semanas? Debía terminarse la transgresión y poner fin a los pecados y expiar la iniquidad y traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al Santísimo. Sabed pues y entended que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza será reedificada y el muro aún en tiempos angustiosos. Entonces el ángel Gabriel le explica a Daniel que hay 70 semanas cortadas, pero esas 70 semanas, como dice ahí, debían estar partidas en 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 y 62 da 69 semanas. Era fácil ya entender cuándo debía empezar ese periodo. El ángel le había dicho que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe debía haber 7 semanas y 62 semanas. Había un inicio. Tenía que buscar en qué fecha la orden de restaurar y edificar a Jerusalén se había dado. Y empezó a buscar con su cronología bíblica, que era la mejor y es la mejor hasta hoy, que eso sucedió exactamente en el año 457 antes de Cristo. Ahí vemos que las 69 semanas, si usted multiplica 69 por 7, le da 483 años. En el año 457 antes de Cristo se inician las 70 semanas. Entonces, de ahí para acá, Guillermo Miller
aplicando el principio de día por año, encontró que eran 483 años desde el 457 hasta finalización de la semana número 69, y eso ocurrió en el año 27 después de Cristo. En el año 27 después de Cristo sucede el inicio del ministerio del Señor Jesús. Empieza la predicación del Señor Jesús. Aquí en este momento se inicia entonces el periodo de gracia, digámoslo así, donde el Señor Jesús en persona empieza a traer el Evangelio a todo su pueblo. ¿Cuánto debía haber pasado desde que se dio el decreto hasta que Jesús llegaba? Porque así lo dice Daniel 9:25. Desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe debían haber 7 semanas y 62 semanas, o sea, 483 años. Exactamente la profecía se cumplió y en el año 27 después de Cristo, el Señor Jesús inicia su ministerio. Pero falta una semana. Entonces aquí inicia Cristo su obra. Falta una semana para completar las 70 semanas. Esta semana el ángel la divide y dice en el versículo 27, y confirmará el pacto con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la propagación de abominaciones la asolará hasta la consumación, y lo determinado se derramará sobre la desolación. Entonces noten ustedes, el ángel le dice, falta una semana. Esa semana es para confirmar el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Esa semana equivale a 7 años, más 483 años son 490 años exactos, o sea que las 70 semanas deberían terminar. Dice que al final, a la mitad de la semana, en el año 31 después de Cristo, iba a hacer cesar el sacrificio. Y es verdad, el sacrificio y la ofrenda fue hecho cesar precisamente por la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que fue a la mitad de la semana número 70, o sea, en el año 31 después de Cristo. Pero ahí no terminaba la última semana. La última semana terminó en el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado y el evangelio entonces se empezó a predicar a los gentiles de una manera más directa. Eran 70 semanas. Y recuerden ustedes una frase que el Señor le dice a los discípulos cuando le pregunta a Pedro, Maestro, ¿hasta cuánto debemos perdonar? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, la verdad os digo, hasta 70 veces 7. ¿Y cuántos son 70 veces 7? Son 490. Era una referencia directa a esta profecía, las 70 semanas que el Señor le había dado al pueblo. Le dio 70 semanas o 490 años de perdón y de misericordia para que se arrepintieran y regresaran a ser su pueblo, pero no lo hicieron. Crucificaron al Mesías y mediante esa crucifixión el Señor confirmó el pacto con muchos, incluyéndonos a nosotros. Qué bendición, hermanos, qué bendición poder comprender estas preciosas palabras de nuestro Dios, cómo se cumplieron de una manera perfecta. Pero Guillermo Miller había concluido que esas 70 semanas debían ser cortadas de los 2300 días. Entonces, al ser cortadas, simplemente se le restó 2300 menos 490 años. ¿Cuánto da? Da 1810. Desde el año 34 faltaban 1810 años para que se cumpliera los 2300 días. Sorpresa para él, porque ya llevaba una profecía que era los 2520, donde daba a 1843. Ahora encuentra esta de las 2300 tardes y mañanas y llega también a 1843, pero él no se quedó quieto ahí. Aquí termina entonces la profecía de las 2300 tardes y mañanas, a esa fecha, 2300 tardes y mañanas. Entonces, dice Experiencia Cristiana y Enseñanzas de Elena G. de White, la página 49, párrafo 2, dice, nuestro cálculo del tiempo profético era tan simple y sencillo que hasta los niños podían entenderlo. Como ustedes lo pueden ver ahí, es sencillo, es simple, es claro. De la fecha del decreto del rey de Persia que se encuentra en Esdras 7, que fue dado en el año 457 a.C., se suponía que los 2300 años de Daniel 8:14 terminaban en 1843. En consecuencia, esperábamos la venida del Señor para fines de ese año. Nos sentimos tristemente decepcionados cuando el año transcurrió completamente y el Salvador no vino. Entonces, las 2300 tardes y mañanas se cumplieron de esa manera. Miremos el otro periodo profético, miremos el periodo de los 1335 días de Daniel 12:12. Quizás este es un periodo que muy poquitos adventistas conocen. Si quieren leer Daniel 12:12, lo pueden leer.
Pero aquí vamos a presentar con claridad cómo lo entendió Guillermo Miller o cómo mejor Dios le dio a Guillermo Miller la luz sobre este tiempo. Dice Daniel 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, recuerden que la palabra sacrificio no está en el original, por eso está ahí tachada, desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Miremos esto. El continuo fue quitado en el año 508, o sea, el paganismo. Ya el último bastión de Roma pagana fue quitado en el año 508 antes de Cristo. Eso fue el fin del continuo. La profecía dice que desde ese tiempo, desde que se ha quitado el continuo hasta que termine la abominación desoladora, habrá 1290 días. Si ustedes le suman 1290 al 508, se lo restan, perdón, le va a dar 1798. Aquí el papado es llevado cautivo en 1798. Se termina la hegemonía papal. Se terminan los 1260 años de Apocalipsis 13. Desde el 508 a 1798 hay 1290 años. Desde que el continuo, o sea, desde que Roma pagana fue quitada de en medio y empieza los 30 años de preparación para el papado, entonces debían pasar 1290 años. Pero el versículo 12 nos dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Qué interesante, ¿no? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 45 años después iba a ocurrir algo que la profecía miraba como algo de bienaventuranza. Entonces, miremos, los 1335 años empiezan desde el 508 y llegan exactamente a 1843. 508 antes de Cristo. 1335 años se le suman y da 1843. Exactamente la profecía estaba así expuesta. 1335, 1290 años. 1290 años llegaban a 1798 y los 1335 años, para sorpresa de Guillermo Miller, llegaban también a 1843. Desde que fue quitado el continuo hasta la abominación desoladora, pero el ángel le dice en el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Era una bienaventuranza porque estaban predicando acerca de qué? De la segunda venida del Señor. De 1798 a 1843 hay 45 años de diferencia, 45 años. Y aquí del 508 hay 30 años precisamente hasta el 538, 538 después de Cristo y 508 después de Cristo, cuando sube el papado, ¿ya? Y empieza a contarse el periodo de 1260 años para él, 538 a 1798. Ambas fechas son después de Cristo. 508 y 538. Entonces, 1335 más 508 da 1843. Ese periodo de los 1335 afirmó más a Guillermo Miller para mostrarle que algo iba a ocurrir en ese año, 1843, y él concluyó que era la segunda venida. Miremos el tercer periodo profético, 2300 días, 2335 y ahora los 2520 de Levíticos 26 y 27. Encontramos aquí que dice Levíticos 26, 18 y 21, el 24 y el 28 también. Solo coloqué dos acá para que tengamos referencias. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 tiempos. ¿Recuerdan de dónde sacó Guillermo Miller 7 tiempos? Del idioma original que era inglés, y así lo traducía la Biblia King James Version. 7 tiempos más por vuestros pecados. Y en el versículo 21 también vuelve a decir, yo añadiré sobre vosotros 7 tiempos. Y son 4 veces que se menciona esta frase, 7 tiempos, más plagas según vuestros pecados. Entonces, Guillermo Miller investigó cuándo debía empezar esta profecía. Dice que encontró Isaías capítulo 7, 8 y 9 y empieza a mostrarse una profecía. Recordemos que para iniciar los 2300 días debía empezar con una profecía. Para iniciar los 1335 días debía empezar con otro periodo profético
profético. Y para iniciar los 2520 también debía iniciarse con una profecía de tiempo. 2300 días iniciaron con una profecía de tiempo que fue las 70 semanas. Los 1335 días iniciaron con un periodo profético que fueron los 1290 años. Los 2520 iniciaron con un periodo profético que fueron los 65 años registrados en Isaías 7, 8 y 9. Él se dio cuenta, investigando en la historia, que precisamente en el año 677 Judá es llevado cautivo a Babilonia. Entonces empieza el conteo de los 7 tiempos desde ahí. 2520 años nos llegan a 1843. Con toda esta evidencia, pues Guillermo Miller no le quedó otra que creer firmemente que para 1843 el santuario sería purificado y creía que era la tierra. Todas estas evidencias que él mostró, a grandes rasgos se las estamos mostrando acá, están incluidas en el mensaje del primer ángel. Todo esto fue dado a Guillermo Miller como mensaje del primer ángel. Nosotros tenemos que conocerlo, poderlo dominar y explicárselo a las personas para que miremos la exactitud del gran numerador maravilloso. Palmoni se le llama a Jesús en Daniel 8, 13 y 14. En las versiones antiguas aparece porque es el numerador maravilloso. Exactamente las profecías se cumplieron como habían dado. Entonces, con esos 3 periodos proféticos, imagínense la forma en que Guillermo Mir los predicaba con el poder del Espíritu Santo, mucha gente creyó, muchísima gente creyó que Cristo iba a venir al final de los 1843, porque todos los periodos proféticos llegaban hasta allá. 2520 menos 677 igual a 1843. Entonces había una expectativa gozosa. Todo el mundo estaba feliz. Mire cómo lo relata los testimonios. Cuando regresábamos a nuestros hogares por diversos caminos, una voz alabando a Dios nos llegaba de una dirección y como en respuesta, voces de otro y aún de otro barrio gritaban, Gloria a Dios, el Señor reina. Ustedes se pueden imaginar esa escena yendo para su casa después de la reunión y empezar a escuchar una casa donde gritaban Gloria a Dios y en el otro lado Aleluya del Señor reina. Era un momento muy, muy, muy hermoso. Los hombres buscaban sus hogares con alabanzas en los labios y el alegre sonido resonaba en el aire quieto de la noche. Nadie que haya asistido a estas reuniones podrá olvidar jamás aquellas escenas de profundo interés. Había gozo y alegría porque en contados días se iban a encontrar con el rey, según lo que habían aprendido de estos cálculos de los periodos proféticos que Dios le había mostrado a Guillermo Miller. Nosotros no alcanzamos a entender el gozo que ellos sintieron porque vivimos en una época de mucha, mucha incredulidad. Inclusive que para la segunda venida de Cristo nosotros ni siquiera tenemos la expectativa gozosa que ellos tuvieron en ese momento. Ni siquiera eso. Por eso no alcanzamos a entenderlo, pero traten de imaginar esos momentos en que las personas, las mujeres, los hombres, los niños, cantando alabanzas a Dios en sus casas, y usted va pasando por al frente de una y escucha por allá, gloria a Dios, el Señor reina, y por el otro, aleluya, Cristo viene, y por el otro, cantando himnos de alabanza al Señor. Debía haber sido una escena muy maravillosa, muy maravillosa. Muchos quedaron marcados por esas escenas. Los que aman sinceramente a Jesús pueden apreciar los sentimientos de los que aguardaban con el más intenso anhelo la venida de su Salvador. Se acercaba el momento de la expectación. Imaginémonos que estaban en octubre aproximadamente de 1843. Pretendían que alrededor de noviembre y diciembre podía presentarse la venida del Señor. Se acercaba el momento en que esperábamos encontrarnos con Él. Nos acercábamos a esta hora con una serena solemnidad. Los verdaderos creyentes descansaban en una dulce comunión con Dios, una garantía de la paz que iba a ser suya en el brillante más allá. Nadie que haya experimentado esta esperanza y confianza podrá olvidar jamás aquellas preciosas horas de espera. ¿Cómo se sentían ellos? Gozosos. Sus trabajos fueron abandonados, sus preocupaciones porque no tenían que comer para el otro día, porque tenían que ir a la oficina, porque tenían que... Pasaron, abandonaron todo eso. Miraron que las cosas eternas eran mucho más importantes que las cosas pasajeras. Entonces sabían a lo que estaban apuntando.
La expectativa crecía día a día a medida que pasaba y se acercaba el momento culminante. Los asuntos mundanos fueron en su mayor parte dejados de lado durante unas semanas. Examinábamos cuidadosamente cada pensamiento y emoción de nuestros corazones como si estuviéramos en nuestro lecho de muerte y en pocas horas cerráramos nuestros ojos para siempre sobre las escenas terrenales. No había que hacer túnicas de ascensión para el gran acontecimiento. Sentíamos la necesidad de una evidencia interna de que estábamos preparados para encontrarnos con Cristo y nuestras túnicas blancas eran pureza de alma, carácter limpio de pecado por la sangre expiatoria de nuestro Salvador. ¿Qué eran las túnicas que ellos tenían? El carácter limpio, la pureza del alma por la sangre preciosa de nuestro Salvador. Eso es lo que nosotros debemos sentir hoy, que pronto aparecerá en las nubes el Rey de Reyes y Señor de Señores y no va a llevar a alguien que tenga una mancha en su carácter. Tenemos que tener un nivel similar o más alto que el que ellos tuvieron en ese momento. Sentían que sus túnicas blancas eran la pureza del alma y su carácter estaba limpio de pecado. Allí no habían palabras soeces, palabras duras, allí no habían sobrenombres para nadie, allí había amor, misericordia y bondad para todos. No había gente en la calle durmiendo afuera. ¿Por qué creen? Porque les sobraban casas y familia para tenerlo adentro. Esa era la gozosa expectativa. ¿Había alguna organización religiosa ahí? No, ninguno. Fuera presbiteriano, fuera de esta, fuera de aquella, todos estaban gozosos, se perdieron totalmente las denominaciones religiosas, porque el Señor no viene por una denominación, viene por usted y viene por mí. Eso les pasó a ellos. Aquí no hubo ninguna denominación que sobresaliera. Todos fueron precisamente guiados por el Espíritu Santo a tener una experiencia muy cercana con Él. Los expendedores de licores, noten esto tan importante, abandonaron el tráfico y convirtieron sus tiendas en salas de reunión. Qué bonito, mis hermanos. Qué bonito. Un reavivamiento cual nunca había habido en ese entonces desde la época de los apóstoles. Se disolvieron los garitos de juego. Se reformaron infieles, deístas, universalistas y hasta los más abandonados libertinos, algunos de los cuales llevaban años sin entrar en una casa de culto. Se reformaron. ¿Qué es eso, hermanos? ¿No es un reavivamiento? Claro que sí era un reavivamiento. ¿Guiado por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Las diversas denominaciones establecieron reuniones de oración en diferentes barrios, casi a todas horas. Los hombres de negocios se reunían a mediodía para orar y alabar. No había una excitación extravagante, sino una solemnidad casi universal en las mentes de la gente. Su obra, como la de los primeros reformadores, tendía más a convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que a excitar meramente las emociones. Qué bonito, mis hermanos. La obra de ellos no era excitar emociones, era sencillamente convencer al entendimiento y despertar la conciencia de que nuestros pecados nos pueden alejar del Señor Jesús. Estar listos para la venida. Recuerden, infieles, universalistas, deístas, hasta los libertinos más abandonados se reformaron. Muchos de ellos llevaban años sin entrar a una casa de culto, pero fueron. Casi cada hora se realizaban reuniones en las diferentes denominaciones. Aquí no había ninguna diferencia. Todo mundo prestaba lo que tenía, todo lo daba, no faltaba nada para hacer esta gran obra. Aún las tabernas fueron colocadas como casas de culto o salas de reunión. Qué gran victoria el Señor estaba ganando en ese entonces. Algo similar, 10 veces mayor, se tendrá que ver dentro de muy poco si nosotros lo permitimos, hermanos. ¿Qué pasó entonces? Llegó el momento de la espera y vino una desilusión muy amarga. Miremos cómo lo describe los testimonios. Dios probó y comprobó a su pueblo con el paso del tiempo en 1843. El error cometido, noten que aquí vuelve a mencionar al calcular no el periodo profético. Los periodos proféticos no fue descubierto de inmediato ni siquiera por los sabios que se oponían a las opiniones de los que esperaban la venida de Cristo. Si ustedes vieron la presentación de las diapositivas anteriores donde estaban los periodos proféticos, notan que hacía grandes rasgos, prácticamente era como lo predicaban Guillermo Miller y sus asesores.
¿Quién podía decir que no era así? Nadie. Y Dios estaba ahí al frente precisamente. Los eruditos declararon que el señor Miller estaba en lo cierto en su cálculo del tiempo, aunque cuestionaron en cuanto al acontecimiento que coronaría ese periodo. Pero ellos y el pueblo de Dios que esperaban estaban en un error común sobre la cuestión del tiempo. Pero no fue solamente la desilusión lo que pasó. Más adelante vamos a ver qué más pasó ahí. Dios probó y comprobó. ¿Por qué? Porque entre toda esa multitud que ustedes alcanzan a medio ver ahí en esa diapositiva, habían muchos que no eran sinceros. Y quería mostrarles sencillamente a ellos, no porque Dios no los conociera, sino quería mostrarles a ellos el corazón empedernido que tenían todavía. Y por eso Dios probó una y comprobó dos. Lo van a ver más adelante. Entonces, Dios estaba probando, no para él darse cuenta quiénes eran, vuelvo a insistir, sino para que, como el corazón nuestro es engañoso más que todas las cosas, quería mostrarles a ellos realmente quiénes estaban a su alrededor y quiénes eran. El tiempo de expectación pasó. Esta fue la primera prueba de fuego. ¿Cómo así? ¿Iba a venir otra? Sí, iba a venir otra. Esta fue la primera prueba de fuego para los que creían y esperaban que Jesús vendría en las nubes del cielo. La decepción del pueblo de Dios que esperaban fue grande. Los burladores triunfaron y ganaron a los débiles y cobardes para sus filas. ¿Nota? Empezaron los burladores que no se identificaron con ese movimiento, pero empezaron a reírse y a señalarlos. Pero los cobardes que estaban ahí, que no estaban sino por temor, entonces se fueron otra vez para las filas de los burladores. Algunos que parecían poseer verdadera fe parecían haber sido influenciados solo por el miedo. Notan ahora sí por qué el Señor permite ese tipo de situaciones y ahora su valor regresó con el paso del tiempo y se unieron audazmente a los burladores declarando que nunca habían sido engañados para crear realmente la doctrina de Miller, que era un fanático loco. Eso dijeron, ahora sí se envalentonaron y dijeron, es que nosotros nunca creímos, estábamos ahí para saber que, o como dicen muchos hoy, es para llevar la corriente nada más. Otros, que naturalmente cedían o vacilaban, abandonaron tranquilamente la causa. Noten, los que nunca se convirtieron, se mimetizaron con los verdaderos creyentes y los que se convirtieron realmente fue una desilusión amarga. Debían volver a profetizar. Es necesario que profetices otra vez sobre toda lengua, pueblo y nación. Se lo había dicho el ángel a Juan en Apocalipsis capítulo 10, el último versículo. Estábamos perplejos, sigue relatando los testimonios, y decepcionados, pero no renunciamos a nuestra fe. Algo pasó, fuimos nosotros los que nos equivocamos, no fue Dios. Muchos seguían aferrados a la esperanza de que Jesús no tardaría mucho en venir. La palabra del Señor era segura, no podía fallar. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Cuando viene un chasco, nosotros podemos pensar en que la palabra de Dios no puede fallar. Sentíamos que habíamos cumplido con nuestro deber, que habíamos estado a la altura de nuestra preciosa fe. Estábamos decepcionados, pero no desanimados. Es una cosa diferente. Decepcionados, pero no desanimados. Los signos de los tiempos indicaban que el fin de todas las cosas estaba cerca. Debíamos velar y estar preparados para la venida del Maestro en cualquier momento. Debemos esperar con esperanza y confianza, sin dejar de congregarnos para recibir la instrucción, aliento y consuelo, a fin de que nuestra luz brille en las tinieblas del mundo. Hago un paréntesis aquí. Esta desilusión fue la primera desilusión. La segunda, esa fue a finales de 1843. La segunda fue a finales de 1844. El 22 de octubre de 1844 fue la segunda desilusión amarga. Pasaron por dos desilusiones porque Dios necesitaba sacar a su pueblo precioso. Aquí habían cantidades y solo quedaron algunos nada más de esta desilusión. Y aquí nos está mostrando que ellos, los verdaderos creyentes, eran sencillamente alguien que había confiado en la palabra de Dios. Estaban decepcionados, pero no desanimados. Ya las señales de los tiempos les habían indicado a ellos que el fin de todas las cosas estaba cerca, porque el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas y el terremoto de Lisboa habían sucedido. La sexta trompeta estaba en stand-by. Faltaba sencillamente que el cielo se replegara como un pergamino y apareciera la señal del Hijo del Hombre, y que los impíos le dijeran a las rocas, caednos sobre nosotros y escondednos. Pero eso está
en stand-by, está quieto. Dios lo ha detenido hasta ahí. Estamos en la séptima trompeta, pero la sexta trompeta no se ha cumplido sino hasta la mitad. Tengamos muy en cuenta ese proceso, hermanos. Tengámoslo muy en cuenta. Leamos a Apocalipsis 10, 9 y al 11. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta experiencia la entendieron los verdaderos hijos de Dios de ese momento, aquellos que se desilusionaron, pero que no perdieron la fe, entendieron que ahí estaba ya lo que Dios les había mostrado. Iban a tener algo dulce, la expectativa del regreso del Señor, pero iban a sentir amargura en el vientre cuando se comieron el mensaje, que era la desilusión que ellos tuvieron aquí y la otra que iba a venir en contados meses a partir de este momento. Miremos una visión relevante. ¿Recuerdan esta escena? La primera visión que el Señor le da a la hermana White muestra precisamente algo importante. Dice así, me parecía estar rodeada de luz y elevarme cada vez más de la tierra. Me volví para buscar a los adventistas del mundo, pero no pude encontrarlos. Cuando una voz me dijo, mira otra vez y mira un poco más alto. Entonces levanté los ojos y vi un camino recto y estrecho que se elevaba por encima del mundo. Por este sendero viajaba el pueblo adventista hacia la ciudad que estaba en el extremo más alejado del sendero. ¿Quién viajaba por ahí? El pueblo adventista. Pero aquí no se está refiriendo al adventismo del séptimo día, se está refiriendo a los que creían en la segunda venida de Cristo. Tenían una luz brillante puesta detrás de ellos al principio del camino. Noten que tenían una luz brillante puesta detrás de ellos al principio del camino, que un ángel me dijo que era, ¿qué le dijo que era esa luz brillante al principio del camino? El clamor de medianoche. Eso lo identificó un ángel en la primera visión que Dios le dio a ella. Y dice que esta luz brillaba a lo largo de todo el camino y alumbraba sus pies para que no tropezaran. O sea, es importante el clamor de medianoche. Es importante para nosotros que estamos en ese sendero hacia el cielo, entender que es el clamor de medianoche porque es una luz que va desde el principio del camino hasta el final, alumbrando nuestros pies para que no tropezamos. Tengamos en cuenta eso, hermanos. Ahora miremos la otra escena. Si mantenían los ojos fijos en Jesús, que estaba justo delante de ellos, conduciéndolos a la ciudad, estaban a salvo. Pero pronto algunos se cansaban y decían que la ciudad estaba muy lejos y que esperaban haber entrado en ella antes. Entonces Jesús los animaba levantando su glorioso brazo derecho y salía una luz que ondeaba sobre la hueste adventista. De su brazo derecho salía una luz que ondeaba sobre la hueste adventista. Y ellos gritaban, aleluya. Otros negaban precipitadamente la luz que había detrás de ellos. Tengamos en cuenta eso. Estaban negando la luz que había detrás de ellos. ¿Cuál era esa luz que había detrás de ellos según la cita que acabamos de leer? El clamor de medianoche que alumbraba sus pies. ¿Y qué pasó? Que ellos decían que no era Dios quien los había conducido tan lejos. Entonces, cuando mencionaban eso, la luz detrás de ellos se apagaba y al apagarse dejaban sus pies en la oscuridad perfecta y tropezaron y perdieron de vista la señal y a Jesús y cayeron fuera del camino hacia abajo en el mundo oscuro y perverso de abajo. Ahora sabemos por qué hoy el profeso pueblo de Dios se parece más al mundo que a los hijos reales de Dios. Ahora sabemos por qué, porque han negado la luz del clamor de medianoche y se apagó. Sus pies están en oscuridad perfecta, han tropezado y han perdido de vista la señal y a Jesús y cayeron fuera del camino hacia abajo en el mundo oscuro y perverso. No me lo estoy inventando yo, mis hermanos. El clamor de medianoche se dio al inicio del camino, cuando se predicó el mensaje del primer ángel.
Se terminó de predicar el mensaje del primer ángel, viene el clamor de medianoche para unirse con el mensaje del segundo ángel y darle poder. Eso es importante que lo entendamos, hermanos, porque se vuelve a repetir otra vez. Estamos esperando el mensaje del cuarto ángel que venga a darle poder al mensaje del tercer ángel, porque en este momento el profeso pueblo de Dios está durmiendo. Todos, fatuos y no fatuos, estamos dormidos y necesitamos el fuerte pregón para que nos despierte. En ese entonces fue el clamor de medianoche. Hoy va a ser el fuerte pregón, pero tenemos que tener las lámparas con el aceite listo, porque no sabemos si apenas escuchemos el fuerte pregón llega Jesús o no a invitarnos a la cena de bodas del Cordero. A ellos los invitó a las bodas del Cordero. Nosotros entraremos a la cena de bodas del Cordero. Lo que se vio en esa época fue el matrimonio de Jesús. Lo vamos a ver con más claridad el próximo sábado con la ayuda del Señor. Jesús en 1844 se casó con su esposa. ¿Y cuál es su esposa? No, no es la iglesia, mis hermanos, es la Nueva Jerusalén. Recibe a la Nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. Recibe el reino en 1844. Esas cosas no se las dicen a usted. ¿Por qué? Porque solo hablan de esto del gran chasco nada más. Pero cuando vemos que Jesús recibe en 1844 el reino y se casa con la Nueva Jerusalén, así como el Padre se casó en el Antiguo Testamento con la Jerusalén de abajo, la Jerusalén de abajo, entendemos que está muy próxima la segunda venida del Señor por su pueblo, por aquellos que van a entrar, como dice Apocalipsis 19, bienaventurado el que entre a la cena de bodas del Cordero. Allá es que tenemos que apuntarle, mis hermanos. Nosotros vamos a entrar a la cena de bodas del Cordero con la segunda venida. Lo que ellos debían haber entendido era que no era la segunda venida personal, era el matrimonio de Jesús realizado en el cielo. Esta visión relevante entonces mostró que el clamor de medianoche es algo que nosotros tenemos que entender. El verdadero clamor de medianoche. La luz está dada. Si no la entendemos es porque no queremos, pero ahí está expuesta la luz. ¿No la quieren creer? ¿No la quieren creer? ¿O sí la quiero creer? Es cuestión mía. Mire lo que dice. La gran controversia, la página 358. No fue la proclamación de la segunda venida lo que causó el fanatismo y la división. Estos aparecieron en el verano de 1844, cuando ya había pasado la primera desilusión, cuando los adventistas estaban en un estado de duda y perplejidad acerca de su verdadera posición. La predicación, noten el orden que le da aquí, del mensaje del primer ángel, uno, primero el primer ángel, y qué fue lo que predicó Guillermo Miller, lo que hemos estado estudiando en estos sábados, mis hermanos. Ese es el mensaje del primer ángel. Y del clamor de medianoche tendió directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Entonces, ¿qué no hará el fuerte clamor o el fuerte pregón cuando se dé? Aquellos que participaron en estos solemnes movimientos estaban en armonía, sus corazones estaban llenos de amor, los unos por los otros y por Jesús a quien esperaban ver pronto. La única fe, la única esperanza bendita los elevó por encima del control de cualquier influencia humana y demostró ser un escudo contra los asaltos de Satanás. Esa única fe, esa única esperanza bendita es la que debe mostrarnos a nosotros el control y mantenernos fieles al Señor, derrotando a Satanás, porque será nuestro escudo. Recuerden, mensaje del primer ángel, clamor de medianoche. Ahora, en la experiencia cristiana y enseñanzas de Elena G. White, la página 50, el párrafo 4 dice, nuestras esperanzas se centraban ahora en la venida del Señor en 1844. Este fue también el momento para el mensaje del segundo ángel. ¿Notan? En la cita pasada nos habla que primero está el primer mensaje, después el clamor de medianoche y viene el mensaje del segundo ángel, quien volando por el medio del cielo clamaba, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Apocalipsis 14:8. Y si ustedes miran, ¿cuál es el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18? Ha caído Babilonia también. Este mensaje fue proclamado por primera vez por los siervos de Dios en el verano de 1844. Qué interesante. ¿Cuándo se predicó
el mensaje del segundo ángel por primera vez? En el verano de 1844. El mensaje del primer ángel fue dado desde 1833 hasta 1843. Se predicó ese mensaje. En 1844 se empieza en el verano exactamente a predicar el mensaje del segundo ángel. Ahora, dice el texto, como resultado, muchos abandonaron las iglesias caídas. ¿Qué? El mensaje era, ha caído Babilonia. En conexión con este mensaje se dio el clamor de medianoche. ¿Para qué se dio el clamor de medianoche? He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Se le dio para darle fuerza al mensaje del segundo ángel. En todas partes del país se dio luz acerca de este mensaje y el clamor despertó a miles. Fue de ciudad en ciudad, de aldea en aldea y hasta las regiones rurales remotas. Alcanzó a los eruditos y talentosos, así como a los humildes y desconocidos. Importantísimo eso, mis hermanos. Lo vamos a ver con más detalle ahorita. Cómo el poder de Dios predicó el mensaje del clamor de medianoche de una manera casi instantánea, mis hermanos. Casi instantánea. Teniendo en cuenta lo que había en esa época comparado con nuestra época, que no había ningún tipo de celular, ni redes de internet, ni nada por el estilo. Y el mensaje se predicó en 3 meses. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Que se predique el mensaje así sin el poder del Espíritu Santo? ¿Cuándo vamos a terminar? Quien hace esa obra es el Señor, pero nosotros tenemos que permitirle que nos use. Si no, ahí nos quedaremos esperando. Sigue diciendo, la gran controversia 360, el párrafo 1. En la parábola de Mateo 25, al tiempo de espera y sueño le sigue la venida del esposo. Noten, la venida del esposo. Al tiempo de espera y al sueño le sigue la venida del esposo. Esto estaba de acuerdo con los argumentos que acabamos de presentar, tanto de la profecía como de los símbolos. Llevaban una fuerte convicción de su veracidad. Aquellos desilusionados adventistas de 1843, muchos empezaron a dormir. Entonces necesitaban algo que los despertara. ¿Y qué creen que les envió el Señor? El clamor de medianoche fue anunciado por miles de creyentes para despertarlos. De todos los grandes movimientos, mire cómo lo describe los testimonios, de todos los grandes movimientos religiosos desde los días de los apóstoles, ninguno ha estado más libre de la imperfección humana y de las artimañas de Satanás que el del otoño de 1844. O sea, la predicación del fuerte, el clamor de medianoche y del mensaje del segundo ángel. Aún ahora, dice ella, después de transcurridos muchos años, todos los que participaron en aquel movimiento y se han mantenido firmes en la plataforma de la verdad, sienten todavía la santa influencia de aquella obra bendita y dan testimonios de que fue de Dios. ¿Fue de quién? De Dios. ¿Y por qué entonces no se enseña eso hoy en las grandes organizaciones religiosas? ¿Por qué no se habla de esto? Y aquí no me estoy refiriendo solamente a los adventistas, me estoy refiriendo a todas las denominaciones religiosas porque todas vienen de ese lado, de allá. ¿Por qué no se da testimonio de eso? Porque se quedaron durmiendo. ¿Saben por qué? Porque recuerden que en la parábola de las 10 vírgenes hubo una puerta cerrada. 5 entraron y 5 se quedaron por fuera. Ellas no siguieron entendiendo lo que Dios quería revelarles. El clamor de medianoche fue dado para dar poder al mensaje del segundo ángel, dice esta cita. Los ángeles fueron enviados desde el cielo para despertar a los santos desanimados y prepararlos para la gran obra que tenían por delante. Los hombres más talentosos no fueron los primeros en recibir este mensaje. Los ángeles fueron enviados a quienes, a los humildes y devotos, y los impulsaron a elevar el clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Los encargados del clamor se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo difundieron el clamor y despertaron a sus desanimados hermanos. Este grito no se apoyaba en la sabiduría y la ciencia de los hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que lo oyeron no pudieron resistirlo. Los más espirituales recibieron primero este mensaje y los que antes habían dirigido la obra hasta 1843 fueron los últimos en recibirlo y en ayudar a engrosar el clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Sí, mis hermanos, aquellos líderes de esa época fueron tan desanimados que fueron los últimos en recibir el mensaje del clamor de medianoche. Ahí se incluyó Guillermo Miller, pero lo recibió y despertó también y se dio cuenta de que el esposo venía más adelante. El clamor de medianoche, recuerden hermanos, fue dado para dar poder al mensaje del segundo ángel,
¿Quiere saber usted cuál es el mensaje del segundo ángel? ¿Quiere saber cuál es el mensaje del primer ángel? ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Y aún del cuarto ángel? Tenemos que entender todo esto para saber qué es. Y lo hemos estado entendiendo. Durante estos sábados que hemos estado reuniéndonos, hemos visto que el Señor ha obrado de una manera maravillosa en nuestras mentes y nos está enseñando qué es el mensaje del primer ángel, para que nadie venga a decirnos qué es y a llevarnos con cualquier viento de doctrina para aquí y para allá. La palabra de Dios es firme y más cortante que espada de dos filos. Recordémoslo. Cada rincón de la tierra fue iluminado con el mensaje del segundo ángel y el clamor fue derritiendo a millares. ¿A cuántos derritió el clamor? A millares. Iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, hasta que el pueblo de Dios que esperaba fue plenamente despertado. Muchos no permitieron que este mensaje entrara en las iglesias. ¿Raro? No es raro. Y una gran compañía que tenía el testimonio vivo dentro de sí abandonó las iglesias que caídas. El clamor de medianoche realizó una obra poderosa. El mensaje fue un examen de corazón y llevó a los creyentes a buscar una experiencia viva para sí mismos. Sabían que no podían apoyarse unos en otros. Entendieron que la salvación es individual. Entendieron que no se necesitan pastores y teólogos para salvarnos. No, se necesita una experiencia viva para uno mismo en la palabra de Dios, en lo que Él ya dice y creerle a Dios, no a los seres humanos, porque el clamor fue derritiendo a millares y el pueblo fue plenamente despertado. Esto se realizó en 3 meses. Spalding and Magan, página 4, párrafo 3 dice: vi que la lluvia tardía venía tan repentinamente como el clamor de medianoche y con 10 veces más poder. ¿Qué nos espera, mis hermanos? Si el clamor de medianoche tuvo ese poder y los testimonios mencionan que la lluvia tardía viene tan repentinamente como el clamor de medianoche, pero viene con 10 veces más poder, porque la oscuridad está más terrible todavía. Dice Elena de White los primeros años, 1827 a 1862, relatando esas experiencias de esos antiguos, dice: la visión respondió a la primera pregunta. Dios les había guiado en su experiencia pasada. El clamor de medianoche estaba en la providencia de Dios. Se la imaginó como luz, luz detrás de ellos que brillaba por todo el camino. También se le mostró que estaba al principio de un camino y no al final del mismo, como habían supuesto. La luz del clamor estaba al principio y no al final. Y hoy hay muchos creyendo que el clamor de medianoche está en el futuro. Ya está. La visión les dio la seguridad de que si mantenían los ojos fijos en Jesús, llegarían a salvo a la recompensa celestial, y se les dio una idea de cómo era la recompensa. En la primera visión se les mostró precisamente a, a la señora Huay, a nuestra hermana Huay, que la recompensa que Dios daba era la tierra nueva, la nueva Jerusalén, aquí en esta tierra, para aquellos que son y serían fieles. El verdadero clamor de medianoche, dice. Esta es la fecha, mis hermanos, ténganla en cuenta. ¿Quién fue inspirado por Dios para dar este clamor? Fue el hermano Samuel Snow. Este movimiento del clamor de medianoche fue provocado por el siguiente documento escrito por Samuel Snow, que se publicó por primera vez el 21 de julio de 1844. Tengan en cuenta esa fecha, 21 de julio de 1844. El hermano Loborok relata el evento que provocó el clamor de medianoche y lo relata en estas palabras. Presten atención. Imaginémonos por un momento que están los hermanos descorazonados reunidos en una gran carpa, muchos de ellos esperando explicaciones sin saber qué vendría después, esperando qué había pasado. Ya habían pasado desde finales de 1843 a julio de 1844. ¿Cuánto habían pasado? Habían pasado alrededor de 6 meses y estaban descorazonados, pero seguían insistiendo y orando. En ese momento, nuestro hermano Samuel llega a la reunión en su caballo, se detiene, se baja y le dice a uno de los que estaban ahí que tiene buenas noticias para el pueblo. Inmediatamente le dijeron: no, usted no tiene su feligresía aquí, usted no puede pasar a plataforma, ¿verdad? No, no le dijeron eso. Le dijeron: son buenas nuevas, pase mi hermano. Y él pasó. Cuando pasó, preguntó: ¿dónde estamos en nuestra experiencia adventista? Los hermanos le contestaron: en el tiempo de espera. Él vuelve a preguntar: ¿cuánto iba a demorar la visión?
La congregación le responde, hasta medianoche. Él vuelve a preguntar, ¿cuánto equivale un día en la profecía? La congregación le responde, un año. Vuelve a preguntar, entonces, ¿cuánto sería una noche? La congregación le contesta, ¿qué sería la medianoche? 6 meses. Entonces, ¿qué sería medianoche? Si una noche son 6 meses, ¿qué sería medianoche? Y la congregación le responde 3 meses. ¿Entienden lo que dice ahí? Estaba tomando el principio de día por año. Él le dice, hasta la medianoche iba a durar la visión. Si un día en la profecía equivale a un año, una noche son 6 meses, entonces la medianoche son 3 meses. Y él les dice, esto me llama mucho la atención y me impresionó muchísimo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque la congregación sabía lo que estaba creyendo. Ninguno se equivocó a las respuestas que estaba demandando el hermano Samuel Snow. Si hoy nos preguntan a nosotros cuánto equivale un día en la profecía, ¿podríamos decirlo sin pensarlo? Y si nos dicen cuánto equivale una noche, ¿podríamos decirlo? Y si nos dicen a cuánto equivale medianoche, también podríamos decirlo. Quizás ahorita usted lo estará pensando y lo estará diciendo porque lo acaba de leer, pero noten lo que les dice. ¿Cuánto tiempo llevamos en el tiempo de espera? 21 de julio de 1844, mis hermanos. Si la medianoche son 3 meses, ¿cuánto faltaba para que llegara, según ellos, El Salvador? 21 de julio a 21 de agosto, un mes, a 21 de septiembre, 2 meses y a 21 de octubre, 3 meses. Exactamente como la parábola lo había dicho, el clamor se iba a predicar a la medianoche, 3 meses. Y ellos estaban el 21 de julio reunidos ahí en esa noche. Hasta el 21 de octubre eran 3 meses. ¿Y cuándo era que descubrieron que iba a venir el Señor? El 22 de octubre de 1844. ¿Qué pasó en ese momento? Miren lo que relata. Ellos dicen justo 3 meses faltan. Exactamente 3 meses cuando el hermano Samuel Snow les dice, él dijo, entonces es justo la medianoche ahora y estoy aquí con el clamor de medianoche. En pocas frases explicó que fue en el otoño del 457 que se emitió el decreto y por lo tanto su cálculo estaba corto por 6 meses, mostrándoles que los 2300 días terminarían el 22 de octubre de 1844 en lugar de la primavera como habían supuesto anteriormente. Esto, hermanos, fue algo fenomenal, fue algo importantísimo. Él dice lo siguiente con voz fuerte, he aquí el esposo, el novio, viene el 10º día del 7º mes, el 22 de octubre de 1844. Salid a recibirle. ¿Qué creen que pasó en ese momento cuando él pronunció esa frase? Mírenlo como lo relata el hermano Luburok. Al pronunciar estas palabras, el poderoso poder de Dios se extendió sobre aquel campamento, postrando a muchos en el suelo, transformando de repente ese campamento en un poderoso encuentro de confesión y testimonio. Eso fue solo el comienzo del mensaje del clamor de medianoche, del movimiento. Un hermano, el hermano Sudar, dijo en el periódico que se llamó así el clamor de medianoche, del cual era el editor. Barrió el país con la velocidad de un tornado y alcanzó corazones en lugares diferentes y distantes casi simultáneamente y de una manera que solo se puede explicar pensando en que Dios estaba en él. ¿Nos estamos preocupando por predicar? ¿Estamos afanados por ir a llevar ese mensaje? No, mis hermanos, no perdamos tiempo en eso. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, no estamos haciendo nada. Nada estamos haciendo. Estamos perdiendo el tiempo y discúlpenme la incomodidad que le puedan causar estas palabras. Si no estamos preparados para recibir el Espíritu Santo, estamos preparándonos para recibir el espíritu de Satanás. Dar estudios bíblicos no sirve para nada hoy. Mientras que usted no revele el poder del Espíritu Santo en su vida, no sirve, mis hermanos, entendamos eso. ¿Cuánto tiempo demoró el mensaje del clamor de medianoche en llegar a todo rincón? 3 meses. Esa misma noche hundió en toda la ciudad. ¿Y qué se necesitó? Solo 50 personas que estuvieran dispuestos a ser tomados por el Espíritu Santo. Solo Dios puede hacer eso, no nosotros. Pero tenemos que permitir que Él nos use. Tenemos que permitir que Él nos guíe, que nos use de tal manera que su Espíritu Santo sea exaltado. Recordemos, la visión de nuestra hermana, su primera visión dice que ese pueblo tenía una luz brillante que estaba detrás de ellos
al principio del camino, que un ángel le dijo a ella que era el clamor de medianoche y que esta luz brillaba a lo largo de todo el camino y alumbraba sus pies para que no tropezaran. Pero otros, que ya estaban cansados de caminar, negaban de una manera precipitada que la luz que había detrás de ellos era de Dios y que no era Dios quien nos había conducido hasta allá. Ya vimos ejemplos el sábado pasado. La luz que estaba detrás de ellos, al mencionar esas palabras, se apagó y sus pies quedaron en la oscuridad perfecta y tropezaron. Y perdieron de vista la señal y a Jesús y cayeron fuera del camino hacia abajo, en el mundo oscuro y perverso. El mensaje del clamor de medianoche que fue dado por el hermano Snow el 21 de julio de 1844 contenía información que iluminaría el camino de los santos hacia la ciudad de Dios. Mientras mantuvieran sus ojos en Jesús y armados con esta información, no tropezarían. ¿Qué información tenía eso? ¿Cuál es esa información que mantendría al pueblo de Dios en el verdadero camino sin tropezar? ¿Qué era eso? Miremos, 10 puntos del verdadero clamor de medianoche. Estos los vamos a estudiar, si el Señor lo permite, con detalle. El primero era la finalización de los 6.000 años. Nosotros no estamos en el año 2024, estamos en el año 6180. Esa es la verdadera fecha, hermanos, según la cronología bíblica, 6180. Segundo, la profecía de los 2520 años es verdad, presente para nosotros. Tenemos que entenderla y aceptarla porque así fue como se le dio a ellos. Tercero, la profecía de los 2300 años forma parte de este mensaje como el hermano Samuel Snow la predicó y el Señor le mostró a él. Cuarto, las 70 semanas de Daniel 9, 25 y 27 tenemos que saberlas y entenderlas para poder tener la base firme y no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Quinto, el año de la crucifixión de Jesús fue el año 31 después de Cristo. Importantísimo saberlo. Ya lo iremos a ver por qué. Sexto, fue un viernes, el día en que Cristo murió ese año, o sea, el año 31. No fue un martes, un miércoles, un jueves o un sábado, fue un viernes. Ya vamos a ver por qué se le da énfasis a esto también. Séptimo, el calendario judío caraíta es el calendario correcto para poder llevar estas fechas y entender estas profecías y aún saber que el sábado todavía está vigente. Es el calendario caraíta, no el calendario gregoriano. Octavo, la entrega de la ley en el monte Sinaí fue un tipo del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. ¿Sabíamos eso? Cuando Dios entregó esas tablas de piedra en manos de Moisés, fue precisamente un tipo del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Eso lo vamos a explicar también con la ayuda del Señor. Noveno, la venida de Cristo está conectada con el jubileo y luego la fiesta de los tabernáculos ocurrirá con la cena de bodas del Cordero, no con sus bodas. La cena de bodas del Cordero. Décimo, el periodo de los 1000 años después de la venida de Cristo es un sábado milenario de descanso para la tierra. ¿Por qué? Porque lleva 6000 años bajo el pecado y necesita un séptimo milenio para descansar, tal cual lo había expuesto el Señor en la antigüedad. Estos 10 puntos del verdadero clamor de medianoche es los que nos deben sostener a nosotros hasta cuando venga el Señor Jesús. No nos podemos dejar llevar de otro viento de doctrina, porque esto fue inspirado por Dios y fue aclarado por Él para que su pueblo en ese entonces pasara de la desilusión al gozo y saber exactamente en qué tiempo de la profecía estamos. Este poder del Espíritu que acompañó el clamor de medianoche en conexión con el mensaje del segundo ángel nos invita a considerar cuidadosamente cuán firmemente están establecidos los puntos de este mensaje. Ignorarlos es oscurecer la luz que brilla a lo largo del camino, lo que podría hacernos caer del camino recto y estrecho hacia la vida eterna. No ignoremos esto ahora que lo están conociendo, mis hermanos. No lo ignoremos. Estudiemos a profundidad, avancemos, no nos quedemos ahí nada más. Vamos a reflexionar en algunas citas acerca de lo que hemos estudiado hasta aquí. Otro que participó en el movimiento testificó en el movimiento del clamor de medianoche, dice, produjo en todas partes el más profundo escrutinio del corazón y humillación del alma ante el Dios del alto cielo. Causó desprendimiento de los afectos de las cosas de este mundo. Hubo una curación de las controversias y animosidades,
una confesión de los agravios, un quebrantamiento ante Dios y súplicas penitentes y quebrantadas de corazón pidiéndole perdón y aceptación. ¿Qué era eso, hermanos? Humillación. ¿Ante quién? Ante nuestro gran Dios. Y eso lo logró el clamor de medianoche. Causó una humillación de sí mismos y una postración del alma como nunca antes habíamos presenciado. Tal como Dios lo ordenó por Joel cuando se acercaba el gran día de Dios. Produjo un desgarramiento de corazón y no de vestiduras y un volverse al Señor con ayuno, llanto y lamentación. Como Dios dijo por Zacarías, un espíritu de gracia y súplica se derramó sobre sus hijos. Miraron a aquel a quien habían traspasado. Hubo un gran llanto en la tierra y los que esperaban al Señor afligieron sus almas delante de él. Eso es importantísimo, hermanos. El efecto del clamor de medianoche, ¿qué causó? Humillación. Nos mostró nuestra verdadera condición. Todas las animosidades, controversias, orgullo, ambiciones desaparecieron porque hubo quebrantamiento ante Dios y el corazón fue rasgado y no las vestiduras. Ahora miremos. El tiempo de expectación pasó. Esta fue la primera prueba de fuego para los que creían y esperaban que Jesús vendría en las nubes del cielo. La decepción del pueblo de Dios que esperaba fue grande. Los burladores triunfaron y ganaron a los débiles y cobardes para sus filas. Algunos que parecían poseer verdadera fe, parecían haber sido influenciados solo por el miedo. Y ahora su valor regresó con el paso del tiempo y se unieron audazmente a los burladores, declararon que nunca habían sido engañados para creer realmente la doctrina de Miller, que era un fanático loco. Vuelvo a colocar esta cita aquí para enfatizar un punto importante. Hoy doctos religiosos piensan eso de Guillermo Miller, que era un fanático o que era un loco. ¿A quién le vamos a creer nosotros? ¿A Dios o a ellos? Te estás alejando demasiado de la venida del Señor, le escribía el mismo Señor, le enviaba este dato a uno de sus hijos. Te estás alejando demasiado de la venida del Señor. Vi que la lluvia tardía venía tan repentinamente como el clamor de medianoche y con 10 veces más poder. Noten, hermanos, que los testimonios están colocando el clamor de medianoche en paralelo con la lluvia tardía. Lo que pasó se da después de la predicación de un primer mensaje del ángel. Viene el clamor de medianoche que impulsa el mensaje del segundo ángel que habla de la caída de Babilonia. Ahora coloquémonos en nuestros tiempos. Estamos bajo el clamor del mensaje del tercer ángel, pero ¿sabemos cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Sabemos qué es lo que tenemos que predicar? ¿Será que estamos predicando eso? ¿Será que es eso lo que el Señor nos está diciendo que hagamos? No, mis hermanos, así no es. Se necesita el fuerte clamor que nos despierte para que podamos dar ese mensaje y entonces predicar el mensaje del tercer ángel con poder, porque el cuarto ángel se une al tercero y el cuarto ángel también habla de la caída de Babilonia, solo que se amplía el por qué ha caído Babilonia. Y por último, Manuscritos Liberados, tomo 5, página 200, párrafo 2. Sabemos que tenemos la verdad. El clamor de medianoche ha quedado atrás. ¿Dónde está el clamor de medianoche? Atrás del camino, iluminando nuestros pies. No significa que no sepamos qué es y que no tengamos que interesarnos por eso, no. Porque la posición de él se dio fue para iniciar e iluminar el camino hacia la ciudad de nuestro Dios. La puerta se cerró en 1844 y Jesús pronto saldrá entre Dios y el hombre. Ahora tendremos que luchar en cada palmo de terreno. Satanás ha descendido con gran poder, sabiendo que su tiempo es corto, pero con los mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones y en nuestras mentes, seguiremos fuertes y valientes. Y aunque los hijos de Anac sean muchos y altos, seguiremos clamando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Aleluya, el Señor viene. ¿Estás listo? ¿Puedes encontrarte con Él en paz y decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado? ¿Será que nosotros estamos listos ya? Y podemos arrodillarnos y decir como muchos pretenciosos hoy, Señor, ven porque estoy cansado de tanta maldad y de tanto pecado. Y somos esclavos del mal. ¿Qué estamos pidiendo? Podemos encontrarnos con Él en paz y decir, este es nuestro Dios al que hemos esperado por tanto tiempo. ¿O saldremos corriendo a decirle a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que viene en las nubes de los cielos? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No creamos lo que yo sienta. Crea lo que dice la palabra de Dios. Créale a Dios y no se crea en usted mismo. No le crea a nadie, créale a Dios, que Él es el único que no falla.
Aquí han habido suficientes evidencias para que cada uno de nosotros escojamos a quién creerle. A Dios, quien no muere, es inmortal, nos ama y está interesado profundamente en nuestra salvación, o a los seres humanos, que son engañosos y que no sabemos qué tienen dentro de su corazón. Que nuestro Dios nos ayude, nos guíe, nos permita avanzar cada día más, nos dé la oportunidad de ser instrumentos humildes pero eficaces y efectivos en la gran obra que está por delante de nosotros.